Las bacterias son células procariontes, son elementos unicelulares sin un núcleo verdadero. Su tamaño aproximado es de 1 a 3 micras. Los elementos bacterianos se pueden dividir en elementos obligados, que son la pared bacteriana, membrana citoplasmática, citoplasma, ribosoma y nucleoide, y elementos facultativos, que es la cápsula, flagelos, pilis, esporo, licocálix, plásmidos y transposones. Las bacterias se clasifican dependiendo de su forma. Entre la clasificación se encuentran los cocos, los bacilos y los espirilos. Los cocos se subdividen en diplococos, estreptococos, tetradas, sarcinas y estafilococos, y se le da el nombre de cocos porque su forma es esférica. Los bacilos se subdividen en diplobacilos, estreptobacilos y cocobacilos, que es la unión de cocos y bacilos, y su nombre se deriva a que tienen forma como si fueran de bastón. Y los espirilos son las espiroquetas y los vibriones, y se le da el nombre de espirilos porque tienen forma de espiral. También se clasifican en gram positivas y gram negativas. Las gram positivas se tiñen de morado ya que el colorante se queda atrapado en la capa gruesa de peptidoglucanos que rodea la célula, y las gram negativas tienen una capa de peptidoglucano mucho más delgada. Es por ello que no retienen el violeta cristal, y por esto las células se tiñen con safranina y las observamos rojas. El metabolismo bacteriano se clasifican en aerobias y anaerobias. Las aerobias emplean respiración y estas requieren oxígeno, mientras que las anaerobias se emplean por fermentación y por lo contrario no requieren oxígeno. A la bacteria es necesario proporcionarle un ambiente artificial, y es por eso que están los medios de cultivo. Un cultivo es la forma en la que se hacen crecer los microorganismos en una superficie sólida, que generalmente es el agar, o en un medio líquido, que sería el caldo, y es utilizado como el método principal para poder estudiar a los agentes causales de enfermedades y saber si se trata de bacterias, hongos, virus, parásitos o algas. Las bacterias representativas gram-positivas son Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenesis y Clostridium perfringens, y gram-negativas es la Salmonella typhi, Escherichia coli, Haemophilus influenzae. Las bacterias beneficiosas para el ser humano son las bacterias que permiten producir quesos, que es la Propionobacterium, yogures, Bifidobacterium, embutidos, la Micrococcus y la General Lactobacillus. Las algas son unicelulares y pluricelulares. A nivel celular, sus principales características son las siguientes. Cuentan con una envoltura celular, núcleo, plastos y sustancias de reservas que son utilizadas durante la fotosíntesis. Se clasifican en clorofitas, que son las de color verde, feofitas, que son las de color café, y rodofitas, que son rojas. Su metabolismo es degradativo, ya que utiliza la respiración para generar ATP. Su reproducción es sexual. Los gametagios masculinos de las algas se llaman espermatagios, y los femeninos se llaman ogonios. La reproducción puede ocurrir por conjugación o espermatización. Las especies representativas de cada grupo son Charadales y Antherum para las clorofitas, algas pardas para las feofitas. Estas son las enfermedades más importantes producidas por las algas que afectan al humano. Veneno paralizante de los mariscos, veneno neurotóxico del marisco y veneno reico de los mariscos. Las algas son beneficiosas para el hombre ya que se pueden producir biocombustibles, cosméticos y también se utilizan para la alimentación. Los hongos se reconocen en 3 grandes grupos: mohos o hongos filamentosos, levaduras y setas. Como característica general es que su hábitat es muy diverso. Son principalmente acuáticos de agua dulce, también hay hongos terrestres y crecen sobre materia orgánica en descomposición. Los hongos cuentan con pared celular. Su pared celular se parece a las de las plantas, pero desde un punto arquitectónico, ya de un punto de vista químico no tienen nada que ver. Su constituyente principal es la quitina. Los hongos filamentosos están ampliamente distribuidos en la naturaleza y se ven frecuentemente sobre pan viejo, queso y frutas. Cada filamento se denomina hifa y las hifas crecen en masa en lo que se denomina micelo. En la mayoría de los casos, las hifas fúngicas contienen más de un núcleo, por tanto, cada hifa es como un tubo nucleado con citoplasma. Las levaduras son hongos unicelulares, a diferencia de otro tipo de hongos a los que conocemos como filamentosos. Sin embargo, biológicamente ambos tipos de hongos son similares. Las levaduras se multiplican en los medios de cultivo como células aisladas, individuales que se dividen y de esta forma aumenta su número.
Existen muchos hongos de gran beneficio para la salud humana. Uno de ellos es el Penicillium notatum. También hay especies que poseen sustancias activas anticancerígenas y antitumorales. Protozoos, estudiado por la prosotología, rama de la microbiología. Son organismos microscópicos unicelulares, son eucariotas, que viven en ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces. Algunos protozoos son inmóviles, sin embargo la mayoría tienen movilidad. Los protozoos se movilizan sirviéndose de organoides como los pseudópodos, los flagelos y los cilios de las membranas ondulantes. Tienen un tamaño entre 2 o 200 micras. Presentan núcleo, diversos organelos y citoesqueleto. Las clases son Rhizopoda. Se caracterizan por la presencia de extensiones deslizantes del citoplasma denominadas pseudópodos. La clase Xylophora. Son formas unicelulares, relevantes, grandes, con una estructura interna compleja que le hace pensar más de la anatomía de un pequeño animal, cosa que no son que una célula. El metabolismo de los protozoarios primero es catabolizar sustancias orgánicas y acoplar el proceso de la conservación de energía, después de formar degrada biomoléculas requeridas en funciones específicas. El cultivo de estos protozoarios son de medio cultivo y puros. Las enfermedades de los protozoarios son la malaria. Esta enfermedad es causada por el protozoo Plasmodium. La enorme mayoría de las muertes es causada por esta enfermedad. Se da en niños menores de 5 años, así como en mujeres embarazadas. Los síntomas son malestar general, cefalea, cansancio muy intenso, molestias abdominales, dolores musculares, fiebre y escalofríos. Enfermedad del sueño. Esta enfermedad es causada por el protozoo Trypanosoma. Se trata de una enfermedad infecciosa causada por un parásito denominado Trypanosoma y que se transmite en el ser humano por una mosca tsetse tsetse. Uno de los síntomas que puede originar son fiebre, debilidad del sistema cardiovascular, endocrino y renal, pérdida de peso, anemia, taquicardia, alteraciones circulatorias y en casos extremos el paciente presenta sueño de día e insomnio de noche. Finalmente entra en coma y hasta la muerte. Los virus. Es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Los virus infectan todos los tipos de organismos, desde animales y plantas hasta bacterias y arqueas. Los virus son demasiado pequeños para poder ser observados con ayuda de un microscopio óptico. La estructura de los virus se distingue en las partes siguientes. Genoma virívico. Se compone de una o varias moléculas de ADN o ARN. La cápsida, esta es la cubierta proteica que envuelve al genoma vírico. Está formada por proteínas globulares o capsómeros que disponen de una manera regular y simétrica, y la envoltura membranosa formada por doble capa de lípidos que protege las células parásitas y por glucoproteínas incluidas de ellas cuya síntesis está controlada por la genoma vírico. Están clasificadas por 3 tipos de virus. El virus helicoides, que se infectan a los vegetales, los virus poliédricos que infectan a los animales y los virus mixtos o complejos son de cápsidas con una zona licoedédrica seguida por entornada de zonagialidad infectada a las bacterias. Hay varios tipos de virus que causan enfermedades, que es el SIDA, que sería el virus VIH, cáncer del útero, que sería VPH, cáncer nasofaríngeo, que sería VIB, el gripe virus de la gripe, influenza tipo 1 y tipo 2, bronquitis neonatal, virus respiratorio, que sería el VRS, hepatitis A, B, C, E, B, F, que sería VHA, VHB, VHC, VHD.